Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que quiere abrir mentes y expectativas. Efectivamente, como lo plantea el Dr. Simi, ¿cuántos estamos dispuestos a adaptarnos a esta nueva normalidad? Vivimos una etapa de nuestras vidas para la que nadie nos preparó. Me atrevo a decir que ninguno de nosotros había vivido una pandemia, ¿o sí? Y por lo mismo, tampoco sabemos cómo afrontar la época de incertidumbre por la que atravesamos y hemos debido enfrentar. Entonces, nos planteamos, ¿cómo hacemos para adaptarnos a esta nueva normalidad? Hablemos de ello y comencemos a vivir mejor. La pandemia de COVID-19 nos ha llevado a buscar nuevas formas y estrategias para seguir adelante con las labores en casa y fuera de ella. Aún con la incertidumbre que ha provocado esta enfermedad, todos queremos volver a su rutina. Sin embargo, debemos tener conciencia de que el futuro será distinto a como lo habíamos pensado, aún al inicio de la ola de contagios. El regreso a las actividades profesionales, educativas y de la vida cotidiana no será igual que antes. Ahora pondremos mayor atención en la bioseguridad por los riesgos a los que estaremos expuestos en los distintos ambientes que compartamos y por el comportamiento de los demás individuos. Un nuevo formato de hábitos y costumbres nos espera. ¿Cómo lo recibirá usted? Así es, muchas cosas han cambiado y seguirán haciéndolo. Y para hablar de ello, conversemos con Vianet Rendón. Vianet Rendón Espinosa es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente cursa maestría en Educación. Además de su trabajo docente, Vianet ha coordinado equipos de capacitación, impartido talleres de tanatología y conducido programas de radio. ¡Bienvenida! Vianet, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es un honor estar compartiendo y conversando contigo de un tema tan importante, ¿o no, Vianet? Que es ¿cómo volveremos a la nueva normalidad? Hay tantas preguntas que nos hacemos. ¿Cuándo será la nueva normalidad? Ahora comenzó la etapa de la vacunación con un rebrote incluso más fuerte que el inicial. Entonces, todo va cambiando y nosotros estamos ahí expectantes. Una de las preguntas que surge en función de lo que estamos viviendo actualmente es si algún día volveremos a tener lo que conocíamos como normalidad. La respuesta es que no. ¿Por qué? Desde la perspectiva tanatológica hablamos de que nosotros vivimos pérdidas constantemente y pérdidas en las que nos damos cuenta que elaboramos pequeños duelos, microduelos. Y lo que estamos viviendo ahora es la pérdida de una realidad como la conocíamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a tener que adaptarnos a vivir con nuevas medidas. Hace algunos años, yo recuerdo cuando fue lo de la influenza H1N1, sí, ¿no? Se hizo como un cambio, ¿no? A lo mejor muy pequeño, pero en los puestos callejeros, en los lugares concurridos, siempre había alcohol gel en la entrada. Se quedó como este pequeño cambio. La normalidad no fue lo que era antes. Esta pandemia nos ha traído un cambio todavía mayor y un cambio radical, lo cual implica que la situación no va a volver a ser como antes. Eso no implica que vamos a tener que vivir con lo que estamos viviendo el día de hoy para siempre, ¿no? O que siempre va a ser como esta historia de terror que viven algunos, ¿no? Todo el tiempo con la incertidumbre de qué va a pasar. Sin embargo, las cosas no pueden ser como eran antes, porque el día de hoy no es el mismo que fue ayer, ni va a ser el mismo que sea el día de mañana. Y estas micropérdidas son con las que tendríamos que empezar a trabajar para que los estados emocionales no se vean tan afectados y el día que nos enfrentemos a una situación de una realidad diferente, volviendo a situaciones distintas, ¿no? Donde podamos regresar a los trabajos de manera presencial, donde los niños regresen a las aulas, no sea el miedo el que paralice. Entonces, ¿qué nos hace creer que tenemos control sobre algo? La realidad es que en esta vida no tenemos control sobre absolutamente nada. Tenemos una sola cosa segura y es que algún día vamos a partir. Y aquí hay de dos, o esa certeza de que algún día vamos a partir me deprime y me hunde, o me lleva a aprovechar que el día de hoy estoy vivo, que tengo a mi familia al lado, que tengo salud, que tengo comida en la mesa, que tengo un techo donde vivir y que entonces puedo darle un sentido diferente a lo que estamos viviendo el día de hoy. Es ahí donde entra la parte tanatológica. Cuando entendemos que todo el día vamos perdiendo, tenemos dos opciones. O nos quedamos sentados y lloramos por lo que estamos perdiendo, o le damos un sentido diferente a lo que aún tenemos, ¿no? Afortunadamente en estos momentos
no todo ha sido malo, ¿no? El hecho de que las clases tengan que ser online, el caso de que los niños tengan que estar en casa, ha llevado a dos factores importantes desde la educación. Uno es que se ha dejado ver el daño terrible que hay en el sistema educativo, ¿no? Claro. Y los niños que tienen un sistema familiar muy complejo, ¿no? He platicado con algunos docentes, compañeros, y me hablan de lo terrible que es, ¿no? Ver a los alumnos dentro de sus casas teniendo que apagar la cámara porque los papás están peleando, ¿no? O alumnos que de verdad no se pueden conectar porque no tienen la capacidad y que están perdiendo la parte educativa de manera terrible. Entonces, sí, aquí tenemos un reto como sociedad increíble, ¿no? Los docentes como docentes para humanizarse más y poder comprender y llegar a esa parte que muchas veces no alcanzaban a ver de sus alumnos en todos los niveles, ¿no? Y también sí, tenemos esta parte en la que los alumnos se están acercando de alguna manera más a sus papás. No todo está siendo malo y creo que eso es la parte importante a rescatar. En tanatología tenemos una premisa, ¿no? Que es que toda pérdida tiene una ganancia secundaria. Obviamente, si tú vienes con alguien que acaba de perder a alguien que ama y le dices, vas a tener una ganancia secundaria, pues, te va a decir lo peor, ¿no? Pero al final, todas las pérdidas, todas, algo nos regalan. Y a mí me da la impresión de que esta pandemia nos va a dar una ganancia secundaria enorme en todos los aspectos. Todo depende de cómo querramos ver la situación. Víctor Frank siempre hablaba, ¿no? Y Víctor Frank lo hablaba dentro de los campos de concentración, habiendo perdido a su esposa embarazada, a sus padres, a todos sus hermanos, ¿no? Viviendo más de 2 años en los campos de concentración nazis, él decía que no podemos cambiar las circunstancias, pero que sí podemos cambiar la manera en la que las confrontamos. Y creo que esa es una premisa con la que tendríamos que vivir el día de hoy. Pero, Janet, ¿cómo hacemos para adaptarnos? Por supuesto. Mira, una de las premisas de la tanatología, uno de los pioneros de la tanatología es Víctor Frank, de este hombre del que te hablaba. Él diseña la parte de la logoterapia, que es una de las herramientas principales con las que los tanatólogos trabajamos. Uh-huh. Y él habla, ¿no? Dentro de su teoría, te hablo de que él vivió poco más de 2 años dentro de los campos de concentración. Él era judío y habla de que lo más difícil era enfrentarse a la libertad. Él hablaba de que cuando los liberaron y se vieron frente al campo libre, él hablaba desde su experiencia personal. Claro. Tenía ganas de suicidarse, porque ya no tenía nada, porque su vida no era lo que era antes, y entonces estaba libre, pero no tenía nada, tenía ganas de volver a ese encierro. Ay, no. Es justo a lo que te hablaba, ¿no? Que nos vamos a enfrentar en el momento en el que nos veamos libres, porque va a haber miedo, porque va a haber incertidumbre, porque sí. El día de hoy lo hay. Mucha gente no se quiere vacunar porque piensa que puede ser peor. Entonces, sí. Esta parte emocional que empezamos a vivir, ¿no? Yo sé que suena como bien bonito, ¿no? Sí, vamos a adaptarnos, pero el hecho de ponerlo en práctica es bien difícil. Y es bien difícil cuando has perdido familiares, es bien difícil cuando has perdido trabajo, es bien difícil cuando tienes a tu familia enferma, ¿no? Y es ahí donde otra de las partes súper importantes de la tanatología entra, es permítete sentir. Los duelos llevan consigo emociones, los duelos llevan consigo una parte cíclica. Yo siempre les hablo de que no es un proceso lineal, el proceso de duelo tiene etapas. Viene la negación, la negociación, la ira, la depresión y la aceptación. Sería genial que pasáramos por todas como en los grados de primaria y ya pasamos a quinto y somos libres. No, lamentablemente es como una espiral en la que vamos pasando por estas etapas repetidas veces hasta que llegamos a elaborar el duelo. Cuando elaboramos el duelo, le damos sentido a la pérdida. ¿Qué es darle sentido a la pérdida? Entender el para qué de la situación, entender para qué la vida me está permitiendo vivir esto y entender que en este proceso se vale enojarse, se vale decir esto yo no lo quiero vivir, se vale despertar y decir esto tiene que ser una pesadilla. Se vale decir, negociar con aquello con lo que tú crees, ¿no? Oye, ¿qué quieres que haga, no? Para que yo esté bien. Se sugiere el apoyo tanatológico en cualquier pérdida, por supuesto, después de 2 meses de haber tenido la pérdida. Porque antes de estos 2 meses, la persona no tiene la capacidad emocional para empezar a elaborarlo. Esos 2 meses los necesita para sentir, para llorar, para enojarse. Si después de estos 2 meses la persona sigue atorada, entonces ya perdimos. Ahora, aquí tenemos un tema diferente. Cuando hablamos de adaptarnos a esta normalidad que estamos viviendo en una pérdida constante de la realidad, ¿no? Cuando hablamos de que hace unos meses nos dicen, ya pueden ir al cine y a los restaurantes, ¿no? Y ahorita otra vez no.
Entonces, es este cambio constante, ¿no? En donde tenemos que dejarnos sentir, en donde se vale estar enojado, donde se vale ser humano, pero también se vale... Sí, pero también se vale ¿qué? Pero también se vale generar planes, generar proyectos. Una de las claves fundamentales es esa, no dejar de soñar, no dejar de planear, no dejar de querer hacer. Creo que esta pandemia nos ha dejado ver algo fundamental. Yo antes de la pandemia les hablaba a mis pacientes, ¿no? De Elizabeth Kubler-Ross, que hablaba, ¿no? De que cuando nosotros morimos, cuando nos encontramos con ese ser, como tú lo concibes, ¿no? Te hace una sola pregunta. Esto lo hizo ya a través de muchas investigaciones, ¿no? Y ella habla de que este ser te pregunta, ¿qué servicio prestaste? Y que cuando tú contestas esta pregunta, te deja ver todo lo que tú hiciste, decidiste, pensaste, ¿no? Y cómo eso afectó a otros, a los que ni siquiera conocías, ¿no? Y hacer conciencia de eso para el ser humano era muy complejo, ¿no? Y creo que el día de hoy lo que estamos enfrentando con el ponte el cubrebocas, lávate las manos, porque no sabes a quién puede afectar, porque no sabes a quién puedas contagiar, porque no sabes si eso va a ser la causa el día de mañana de que alguien pierda un miembro de su familia. Creo que es la manera en la que la vida, Dios, el universo, como lo quieras ver, ¿no? Nos está gritando que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos con los otros humanos y con nosotros mismos. Me encantaron esas palabras, tal cual. Me quedo ahí. Ser conscientes de nosotros y ser conscientes de los demás. Más que nada, hoy, vivamos el día a día, tal cual dice Vianette, dejémonos sentir, vivamos, si tenemos que llorar, lloramos, pero sigamos haciendo planes, sigamos pensando en positivo, veamos el vaso mitad lleno, ¿o no, Vianette? ¿Quieres agregar algo más? El tema del autocuidado, de estar al pendiente de lo que estamos sintiendo, es fundamental, ¿no? Que las personas estén constantemente monitoreando sus emociones, ¿no? Creo que en esta etapa es fundamental la salud mental, ¿no? Que no minimicemos cuando veamos a alguien triste, que si vemos a alguien que está mal, lo escuchemos, que seamos capaces de ser empáticos, ¿no? Creo que eso va a ayudar muchísimo a que podamos librar esta situación cuanto antes y juntos, ¿no? Eso es todo lo que puedo agregar. Muchísimas gracias por la oportunidad, Vanessa. Muchísimas gracias a ti, Vianette. Espero que a todos les haya servido esto que estamos compartiendo con ustedes aquí en Vivir Mejor. Aquí estamos dejando los datos de contacto y bueno. Quizá el futuro llegó antes de lo que esperábamos. Uno de los propósitos a corto y largo plazo debe ser que el trabajo y la vida cotidiana nos vuelvan a emocionar, tener nuevos proyectos y enfrentarlos con alegría, sin pensar que normalidades pasadas fueron mejores. Para ello, el reto es evolucionar de manera individual, en grupo y también en familia. De otro modo, estaremos viviendo un mundo que ya no existe. Soy Vanessa Borghi y les espero la próxima para vivir mejor.